Clara llegó al restaurante una semana antes de su boda para discutir el menú y la distribución de los invitados. En la entrada, una camarera desconocida la interceptó. Escóndase detrás del biombo al final de la sala. No hay tiempo para explicar. Solo confíe en mí. Clara obedeció y 5 minutos después lo entendió todo. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de comenzar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho. Les deseamos una agradable escucha de esta fascinante historia. Clara Méndez aparcó su viejo Seat al lado del restaurante La Rosa Blanca y se quedó un momento mirando las ventanas iluminadas del edificio de 2 plantas. Eran las 7 de la tarde de un jueves, una semana antes del día más importante de su vida, la boda, su boda con Ricardo. Todavía no podía creer que todo esto le estuviera pasando a ella, una simple economista de una pequeña empresa de construcción, una chica sin talentos especiales ni una belleza deslumbrante. Ricardo la había elegido a ella. Alto, encantador, con un buen trabajo en una agencia de publicidad. Su madre, Elena, es cierto que al principio había acogido su relación con frialdad, pero luego pareció ablandarse e incluso ayudó a elegir este lugar para el banquete. Clara salió del coche, se ajustó el bolso en el hombro y se dirigió a la entrada. En su cabeza bullía una lista de tareas: concretar el menú, decidir finalmente la disposición de los invitados, hablar del acompañamiento musical, comprobar la decoración de la sala. Elena había insistido en que Clara fuera sola, diciendo que la novia sabe mejor lo que quiere. Ricardo estaba ocupado en el trabajo y, en general, decía que los preparativos de la boda eran cosa de mujeres. La puerta del restaurante se abrió y una ola de calor y olor a bollería recién hecha envolvió a Clara. Dentro estaba casi vacío. Era una tarde de diario. Todavía faltaba una hora para la cena. Detrás del mostrador de la recepcionista había una chica de unos 32 años hojeando unos papeles. Clara se dirigió hacia ella, pero fue interceptada por una joven camarera con uniforme blanco y negro. La chica parecía nerviosa. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Tu confianza puede ser tu mayor debilidad. Prepárate para una historia de giros inesperados que te atrapará de principio a fin. No olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte para más giros del destino. Perdone, ¿es usted Clara?, preguntó rápidamente, mirando a Clara directamente a los ojos. Sí, soy yo. Habíamos quedado a las 7. Vengo por lo del banquete. Clara sonrió desconcertada. ¿Cómo sabe mi nombre? La camarera la agarró del brazo. Sus dedos estaban fríos y apretaban con fuerza, casi haciendo daño. Escúcheme con atención. La voz de la chica temblaba, pero sonaba insistente. Necesita esconderse inmediatamente. ¿Ve ese biombo de madera tallada al final de la sala? Váyase detrás y no salga hasta que yo se lo diga. ¿Qué? ¿Qué biombo? ¿De qué está hablando? Clara intentó soltar su brazo, pero la camarera la sujetaba con firmeza. No hay tiempo para explicaciones. Solo confíe en mí, por favor. En la voz de la chica casi asomaban las lágrimas. Dentro de unos minutos vendrá gente. No deben verla. Se lo explicaré todo después, lo prometo. Pero ahora simplemente vaya allí. Clara estaba de pie en medio del vestíbulo del restaurante, mirando los ojos desesperados de la camarera desconocida. Toda la situación parecía absurda. Una chica a la que veía por primera vez le exigía que se escondiera de inmediato. Una persona normal habría dicho que no y habría pedido llamar al gerente, pero algo en la entonación de la camarera, en su mirada, en ese pánico sincero, hizo que Clara se callara. Por favor, susurró la chica. No estoy loca ni quiero hacerle daño, al contrario, se lo ruego, solo confíe en mí. 5 minutos, solo 5 minutos. Clara asintió lentamente. Ella misma no sabía por qué obedeció. Quizás fue la intuición o simplemente la curiosidad. La camarera soltó su mano de inmediato, miró rápidamente hacia la puerta de entrada y casi empujó a Clara hacia la sala. Justo al final, detrás del biombo, hay un pequeño hueco. Desde allí no la verán, pero podrá oír todo lo que pasa en la sala. Clara atravesó la sala. Sus piernas se movían como si tuvieran vida propia. El corazón le latía en la garganta. El restaurante estaba decorado en un estilo clásico. Manteles blancos, lámparas de araña de cristal. En las paredes cuadros con marcos dorados. En un rincón lejano,
Efectivamente, había un alto biombo tallado de madera oscura adornado con un intrincado ornamento oriental. Detrás de él encontró un pequeño nicho con un sofá mullido, probablemente para los clientes que querían privacidad. Clara se sentó en el borde del sofá, apretando el bolso sobre sus rodillas. Le temblaban las manos. ¿Qué estaba haciendo? Escondiéndose en el restaurante de su propia boda de unas personas desconocidas. Quizás era una broma. Su amiga Laura siempre le hacía sorpresas extrañas. Pero no. La camarera parecía demasiado asustada para una broma. Pasó 1 minuto. 2. Clara oía la música suave que sonaba en la sala. En algún lugar tintineó la vajilla. Ya estaba a punto de salir y exigir una explicación cuando la puerta de entrada se cerró de golpe. Voces. 2 voces que Clara habría reconocido entre mil, una mesa junto a la ventana. Como siempre, se oyó la voz tranquila y segura de Elena. Clara se quedó helada. Su suegra estaba aquí, pero se había dicho que hoy estaba ocupada, que tenía una reunión con unos socios de negocios. Mamá, quizás no deberíamos estar aquí. Era Ricardo. Su voz sonaba preocupada. Baja. Y si nos ve algún conocido, no seas cobarde. No habrá nadie a esta hora. He elegido el jueves a propósito, un día laborable. Siéntate. Clara se levantó con cuidado, se asomó por una estrecha rendija entre las secciones del biombo. Elena y Ricardo se sentaban en una mesa a unos 10 metros de ella junto a una gran ventana con vistas a la ciudad al anochecer. La suegra, como siempre, iba impecable. Un traje sastre azul oscuro, un peinado cuidado, una cadena de oro en el cuello. Ricardo se movía nervioso en la silla, jugueteando con una servilleta. ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué se reunían en secreto? ¿Sabría la camarera que vendrían? Deja de moverte, dijo bruscamente Elena, abriendo un gran bolso de cuero. Me pones nerviosa. Mira esto. Sacó un fajo de documentos y los extendió sobre la mesa. Clara entornó los ojos intentando distinguir algo, pero estaba demasiado lejos. ¿Son los contratos?, preguntó Ricardo. Contratos de crédito, 3 bancos. La suma total es de 150.000 euros. Lo pondremos todo a nombre de Clara justo después de la boda. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué créditos a su nombre? ¿De qué hablaban? Mamá, no lo entiendo. ¿Por qué a nombre de Clara? En la voz de Ricardo había desconcierto. Porque a nuestro nombre y al de Gustavo ya no se puede poner nada. Elena hablaba con calma, de forma profesional, como si estuviera discutiendo la compra de la semana. Tenemos el historial de crédito manchado. Estamos en todas las listas negras, pero tu prometida está limpia. Tiene un historial de crédito excelente y además un piso en propiedad. Los bancos se lo darán sin problemas, pero ella no va a aceptar así como así pedir créditos por 150.000 euros. No le diremos que son créditos, se rió Elena. Esa risa hizo que Clara se helara. Le diremos que son documentos para un negocio familiar, la constitución de una sociedad limitada donde ella es cofundadora. Diremos que para obtener beneficios fiscales hay que ponerlo a nombre de un matrimonio. Es tan confiada, tan enamorada. Firmará todo lo que le den. Sin ni siquiera leerlo. Clara se aferró al biombo. Le costaba respirar. Esto no podía estar pasando. De verdad no podía ser. Estaba soñando. Era una pesadilla. Ahora se despertaría. ¿Y si al final lo lee? La voz de Ricardo sonaba insegura. No lo leerá. Tú estarás a su lado, metiéndole prisa, diciéndole que llegáis tarde. Le dirás que tú ya lo has revisado todo, que es un simple formalismo. Ella confía en ti. Confía ciegamente. Mamá, esto no es justo. Ricardo hablaba en voz baja. Pero Clara oía cada palabra. La sala estaba casi vacía. La acústica era excelente. Es una buena chica, me quiere. Buena significa tonta. Cortó Elena. Ricardo, recapacita. Lo estamos perdiendo todo. El negocio se ha ido a pique. Las deudas son enormes. Los cobradores ya están llamando. Si no encontramos el dinero, nos destrozarán. Y aquí tenemos la solución en bandeja de plata. Una nueva nuera con un piso y una reputación impecable. Pero 150.000 euros, ¿cómo los devolveremos? No los devolveremos. Elena guardaba tranquilamente los documentos,
o más bien los devolverá ella. Los créditos están a su nombre, el piso como aval. En 6 meses os divorciáis. ¿Qué? Ricardo casi gritó. Calla, idiota. La suegra miró a su alrededor, pero no había nadie en la sala. Aquella joven camarera parecía haberse desvanecido. 6 meses después de la boda. Pides el divorcio. Dices que no fue compatible. Según la ley, los bienes se dividen por la mitad, pero las deudas se quedan a nombre de quien las contrajo, es decir, a su nombre. Pero eso es rastrero, mamá. Es supervivencia. Elena sacó un espejo del bolso y se retocó el peinado. Gustavo y yo ya hicimos algo parecido hace 3 años. Todo salió a la perfección. La chica se quedó con las deudas. Nosotros conseguimos el dinero y tapamos algunos agujeros. Aunque no duró mucho. Clara escuchaba y no podía creer lo que oía. Hace 3 años, así que no era la primera vez. ¿Ya se lo habían hecho a alguien? ¿Gustavo también se casó con alguien a propósito?, preguntó Ricardo. Pues claro, era una buena chica, aunque descubrió el pastel demasiado rápido. Tuvimos que ser más duros, pero al final todo salió bien. Ahora está trabajando por ahí, pagando los créditos y nosotros estamos sanos y salvos. Ricardo guardó silencio. Clara veía su perfil, la mandíbula apretada, los hombros caídos. Parecía abatido, pero no protestaba, no se indignaba, simplemente aceptaba la situación. Ricardo, entiendo que te resulte desagradable. La voz de Elena se suavizó casi tierna. Eres un buen chico, tienes conciencia, pero el mundo es cruel, hijo. O nosotros o ellos, y es mejor que sufra una chica desconocida a que mi familia acabe en la calle. ¿No querrás que tu madre viva en la miseria? No, claro que no. Perfecto. Entonces hacemos lo que te he dicho. Después de la ceremonia tendremos 3 días antes de volar al Caribe. En esos 3 días la llevas a una notaría. Firmará un poder notarial a mi nombre para administrar sus bienes. Le dirás que es para formalizar la propiedad conjunta para que yo pueda resolver asuntos legales en vuestra ausencia. Luego la llevas al banco y allí firmará los contratos de crédito. Yo estaré con vosotros controlándolo todo. ¿Y si se entera después, y si va a juicio? A juicio, ¿por qué? Elena sonrió. Los documentos están firmados por ella. El notario certificará que estaba en su sano juicio, sin amenazas, sin coacción. Solo una chica tonta que confió en su marido y en su suegra. Son cosas que pasan. Además, para cuando se dé cuenta de lo que pasa, ya estaréis divorciados. Y yo no tendré nada que ver. A ver quién demuestra algo. Clara escuchaba esta conversación y sentía como todo se congelaba lentamente en su interior. No había lágrimas ni histeria, solo un vacío helado que se extendía por sus venas. El hombre al que amaba, al que iba a entregar su vida, que la besaba y le susurraba lo importante que era para él. Ese hombre estaba sentado frente a su madre discutiendo cómo engañarla, robarla y abandonarla con deudas millonarias. Mamá, ¿y si sospecha algo? No es tonta del todo. Es economista, trabaja con números. La camelarás, dijo Elena con dureza. Precisamente por eso insistí en la luna de miel Islas Canarias, 2 semanas en la playa, todo incluido, romanticismo, champán, mientras ella nada en la felicidad y las hormonas. Todos los documentos ya habrán entrado en vigor. Y cuando volváis, yo ya habré recibido el dinero de los bancos, lo habré transferido a cuentas en paraísos fiscales y aunque se dé cuenta de algo, será demasiado tarde. Es que me da pena, dijo Ricardo en voz baja. Clara se estremeció. Pena. Le daba pena, como un gatito abandonado bajo la lluvia, pero no la suficiente como para no traicionarla. Pena. Elena se recostó en el respaldo de la silla. Ricardo, escúchame con atención. Tu padre nos dejó un negocio que he intentado salvar durante 10 años. 10 años he invertido todas mis fuerzas, todo mi dinero, todos mis contactos y aún así se fue a pique. La crisis, la competencia, los socios, los traidores. Ahora tenemos una deuda de 400.000 euros. 400.000. Esos 150 de Clara son una gota en el océano, pero nos permitirán ganar tiempo, reorganizarnos. Quizás encontrar nuevos inversores o quizás simplemente declararnos en quiebra y perderlo absolutamente todo. Los pisos, los coches, los últimos restos de reputación.
Sacudió la cabeza. No, no me rendiré. Encontraré la manera de salir de esto y para eso necesito dinero. Cualquier dinero. Aunque para ello tenga que arruinar la vida de alguien. Arruinar. Elena sonrió. Qué dramático. Es joven, sana, trabaja. Pagará los créditos en unos años, se buscará otro marido, lo superará. Pero nosotros, tú, Gustavo y yo, no lo superaremos. Los cobradores no se andan con tonterías, hijo. Ya vinieron una vez. Nos tiraron un ladrillo a la ventana. La próxima vez pueden hacernos daño. Ricardo volvió a guardar silencio. Clara lo miraba a través de la rendija del biombo y no lo reconocía. ¿Dónde estaba aquel chico encantador que la había cortejado durante medio año? Que le traía flores, le besaba las manos y le decía que era el sentido de su vida. ¿Acaso todo había sido una mentira desde el principio? Está bien, dijo finalmente Ricardo. Haré lo que dices. Pero mamá, prométeme que nunca más. Es la última vez. Claro que sí, hijo. Elena sonrió suavemente y le dio una palmadita en la mano. La última vez conseguiremos el dinero. Saldaremos las deudas más urgentes y todo se arreglará. Te lo prometo. Se levantó, recogió el bolso con los documentos. Vámonos. La recepcionista dijo que tu prometida llegaría a las 7. No quiero que nos vea aquí. Lo hemos hablado todo. Sí. Ricardo se levantó y se metió las manos en los bolsillos. Todo claro. Se dirigieron a la salida. Clara estaba sentada detrás del biombo, incapaz de moverse. Oyó cómo se cerraba la puerta, cómo la sala volvía a quedar en silencio, solo la música suave y los latidos de su propio corazón que resonaban en sus sienes. Unos segundos después apareció la misma camarera. Se asomó detrás del biombo y se sentó junto a Clara en el sofá. ¿Lo ha oído todo?, preguntó en voz baja. Clara asintió lentamente. Tenía un nudo en la garganta, pero seguía sin haber lágrimas. Solo ese extraño vacío helado. Sabía que vendrían hoy. La camarera hablaba deprisa atropelladamente. Elena es clienta habitual. Me he estudiado su horario. Siempre viene aquí a discutir sus sucios asuntos. Cree que aquí está segura. Cuando vi su apellido en la lista de reservas para las 7 y luego me enteré de que los Almeida habían reservado mesa para las 6, supe que tenía que actuar. ¿De dónde? ¿De dónde sabe todo esto? Clara apenas podía mover la lengua. Porque hace 3 años yo estuve en su lugar. La camarera la miró a los ojos. Me llamo Beatriz. Fui la mujer de Gustavo, el hijo mayor de Elena. Clara miró a Beatriz y poco a poco empezó a comprender aquella historia de la que Elena le había hablado a Ricardo con tanta sangre fría. Era una buena chica, aunque descubrió el pastel demasiado rápido. Era ella, esta camarera delgada con ojos cansados y dedos nerviosos. Usted es aquella, susurró Clara. La misma tonta que creyó en el amor. Beatriz sonrió con amargura. Venga, aquí no es cómodo hablar. Termino mi turno. Ahora le pediré permiso a la recepcionista. Hay un almacén en el segundo piso. Allí nadie nos molestará. Clara se levantó obedientemente y siguió a Beatriz. Sus piernas se movían automáticamente. Su mente estaba nublada. Subieron por una estrecha escalera de servicio hasta el segundo piso. Pasaron junto a la cocina de donde llegaban ruidos y olores a comida, y giraron por un pasillo. Beatriz abrió la puerta de una pequeña habitación. Aparentemente la sala de descanso del personal, un sofá viejo, una mesa, varias sillas, un hervidor de agua en el alféizar. Siéntese. Beatriz cerró la puerta, sirvió agua de un dispensador en un vaso de plástico y se lo tendió a Clara. Beba, está pálida como el papel. Clara cogió el vaso con manos temblorosas y dio unos sorbos. El agua estaba fría, le arañó desagradablemente la garganta, pero le aclaró un poco la cabeza. Beatriz se sentó enfrente en una silla gastada y se puso las manos en las rodillas. Sé lo que siente ahora mismo, dijo en voz baja. Es como si el suelo se hundiera bajo tus pies. Como si todo en lo que creías resultara ser una mentira, como si fueras una idiota a la que han estado tomando el pelo. ¿Cómo? ¿Cómo le pasó a usted? Clara dejó el vaso sobre la mesa y apretó los puños para calmar el temblor. Beatriz se recostó en el respaldo de la silla y miró por la ventana. Detrás del cristal,
El crepúsculo de noviembre se espesaba, las farolas se encendían. Hace 3 años y medio trabajaba como auxiliar de contabilidad en una pequeña empresa, un sueldo de miseria. Vivía en un piso de alquiler con una amiga. Mis padres murieron cuando tenía 19 años. Me quedé sola, pero tenía mi propio piso, un apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Herencia de mi abuela. No era gran cosa, pero era mío. Hizo una pausa. Se pasó la mano por la cara. Conocí a Gustavo en el cumpleaños de una amiga en común. Era tan encantador, me cortejaba de maravilla, me regalaba flores, me llevaba a restaurantes, decía que trabajaba en el negocio familiar, que él y su madre tenían una empresa de construcción. A los 4 meses me pidió matrimonio. Yo estaba en el séptimo cielo. Tenía 23 años. Estaba enamorada como una tonta y de repente un hombre de éxito con un buen coche me pide que me case con él. Pensé que era el destino. Clara escuchaba y veía su propio reflejo en esta historia. Conoció a Ricardo hacía 8 meses en una fiesta de empresa de unos conocidos en común. Igual de guapo, cortés, atento. También hablaba del negocio familiar, de la agencia de publicidad y también a los pocos meses le propuso matrimonio. Después de la boda, continuó Beatriz, Elena empezó a involucrarme muy activamente en los asuntos familiares. Decía que como ahora era parte de la familia, debía participar en el negocio. Me trajo unos documentos, dijo que había que poner a mi nombre participación en la empresa para obtener beneficios fiscales. Decía yo, tonta de mí, ni siquiera los leí bien, simplemente firmaba donde me indicaban. Gustavo estaba a mi lado asintiendo, diciendo que todo estaba en orden y eran contratos de crédito. Preguntó Clara en voz baja. No solo eso, también un poder notarial para administrar mi piso, un contrato de aval, una fianza por unas obligaciones ficticias, un paquete completo de documentos. Lo firmé todo en un día. Una semana después, Gustavo y yo nos fuimos de luna de miel a las Maldivas. 2 semanas en el paraíso. Yo era feliz. Y cuando volvimos, resultó que tenía una deuda de 100.000 euros. Mi piso estaba hipotecado y Elena ya había recibido ese dinero. Clara se cubrió la cara con las manos. Exactamente el mismo plan, palabra por palabra, solo que con ella planeaban hacerlo por 150.000 euros. ¿Qué hizo?, preguntó. Al principio pensé que era un error. Fui a ver a Gustavo. Empezó a dar rodeos, a decir que era algo temporal, que necesitaban el dinero para el negocio, que pronto lo devolverían todo. Luego fui a ver a Elena. Ni siquiera se molestó en fingir, me dijo directamente. El dinero se ha utilizado para saldar deudas. El piso se venderá si no pagas los créditos. Y además me aconsejó que no me metiera en líos o podría tener problemas más serios que los financieros. La amenazó, insinuó. Dijo que tenía contactos en la policía, que si iba a denunciar, yo misma saldría culpable de estafa, que yo había metido a su familia en algún tipo de entramado ilegal. Ellos tenían todos los documentos en regla. Todo estaba hecho según la ley. Yo misma lo había firmado. El notario lo había certificado. Demostrar que hubo coacción era imposible. Beatriz se levantó, se acercó a la ventana y se apoyó en el alféizar. Intenté luchar. Contraté a un abogado con el último dinero que me quedaba. Me dijo que el caso era casi imposible de ganar. Todas las firmas eran mías, todos los documentos estaban en regla. La única posibilidad era encontrar a otras víctimas de esa familia. Entonces, se podría demostrar una estafa sistemática. Pero, ¿dónde buscarlas? Gustavo pidió el divorcio 2 meses después de la boda. Dijo que yo era una histérica y que no éramos compatibles. Nos divorciamos rápidamente. En el juicio, las deudas me las quedé yo. Y sigue pagando. La voz de Clara temblaba. Pago. Tuve que vender el piso. El banco se quedó con el dinero para saldar parte de la deuda. Alquilo una habitación. Tengo 2 trabajos. De día camarera aquí. Por las noches reparto publicidad. Pago 1.000 euros al mes. Me quedan 2 años más por pagar. Clara se levantó, se acercó a Beatriz y la abrazó por los hombros. Las 2 chicas estaban de pie junto a la ventana llorando. Por fin las lágrimas rompieron la coraza de hielo y Clara rompió a llorar de verdad, sollozando y temblando. Beatriz tampoco se contuvo. Lloraban juntas, 2 mujeres engañadas a las que una familia había decidido utilizar como vacas lecheras.
¿Por qué no se fue de esta ciudad?, preguntó Clara cuando se calmó un poco. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué trabaja precisamente en este restaurante? Beatriz se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se volvió hacia Clara. Porque no me he rendido. Hace 6 meses me enteré de que Elena era clienta habitual de la Rosa Blanca. Viene aquí una vez a la semana, a veces más. Tiene reuniones, discute sus asuntos. Me contrataron como camarera a propósito. La observaba, escuchaba sus conversaciones cuando tenía la oportunidad. Recopilaba información. ¿Para qué? Para encontrar a otras víctimas para reunir pruebas. Elena es precavida, pero no tanto como para no hablar de más. En 6 meses he descubierto muchas cosas, por ejemplo, que efectivamente ha utilizado este timo. No solo conmigo, hay al menos otras 2 mujeres. No sé sus nombres, pero sé que existen. Si las encontramos y unimos nuestros testimonios, podemos presentar una demanda colectiva. Clara volvió a sentarse en el sofá y se secó la cara con un pañuelo. Le daba vueltas la cabeza por la cantidad de información, por el shock, por las lágrimas. ¿Quiere que la metan en la cárcel? Quiero justicia, dijo Beatriz con dureza. Arruinó mi vida y la vida de otras mujeres y se disponía a arruinar suya. Gente así debe responder por sus actos. Estaba esperando el momento de pillarla en algo concreto con pruebas y de repente veo en la lista de reservas el apellido Méndez a las 7 de la tarde. El motivo, discutir el banquete de boda. Luego la recepcionista mencionó que el banquete estaba reservado a nombre de los Almeida y se dio cuenta de que yo era la siguiente víctima. Lo comprobé a través de unos conocidos en las redes sociales. Encontré su perfil. Allí había fotos con Ricardo Almeida, el hijo menor de Elena, así que volvían a las andadas. Cuando vi que Elena había reservado mesa para hoy, 1 hora antes que usted, todo encajó. Vendrían a discutir el plan y usted llegaría más tarde sin sospechar nada. Clara sacudió la cabeza sin acabar de creer la realidad de lo que estaba sucediendo. Me ha salvado. Si no fuera por usted, en 1 semana me habría casado, habría firmado todos esos papeles y en unos meses me habría quedado sin nada. No podía permitir que se repitiera. Beatriz se sentó junto a Clara y le cogió la mano. ¿Sabe? Durante todo este año me he culpado a mí misma. Pensaba que si hubiera sido más lista, más atenta, no tan tonta y confiada, no habría pasado nada. Pero cuando vi que iban a hacerle lo mismo a usted, lo entendí. No es que seamos tontas, es que ellos son estafadores profesionales. Saben cómo elegir a la víctima, cómo ganarse su confianza, cómo manipular. No es culpa nuestra, es su delito. ¿Qué hago ahora? Clara miró a Beatriz con los ojos empañados. No puedo llegar a casa y fingir que no sé nada. No puedo mirar a Ricardo a los ojos sabiendo lo que piensa hacerme y no tiene por qué fingir. Beatriz le apretó la mano con más fuerza, pero tampoco puede dejar que sepan que está al tanto de sus planes. Si se dan cuenta de que lo sabe, simplemente desaparecerán, buscarán a otra víctima y todo volverá a empezar. Entonces, ¿qué? Beatriz guardó silencio pensativa, y luego dijo lentamente, hay que pillarles. Con las manos en la masa. Con pruebas. Hay que hacer que no puedan escabullirse. ¿Está dispuesta a hacerlo? Clara levantó la cabeza y miró a Beatriz a los ojos. A través de las lágrimas, del dolor, del shock, algo más empezaba a abrirse paso. Rabia, una rabia fría y dura. Estoy dispuesta, dijo. Dígame, ¿qué hay que hacer? Beatriz asintió y sacó su teléfono. Primero, necesitamos un abogado. Un buen abogado, especialista en estafas. Tengo el contacto del que me ayudó a mí hace 3 años. Es honesto y experimentado. Le explicaremos la situación. Nos aconsejará cómo proceder desde el punto de vista legal. ¿De acuerdo? Segundo, hay que ir a la policía, pero no simplemente llegar y quejarse. Necesitamos pruebas. La conversación de hoy entre Elena y Ricardo ya es algo, pero no se grabó. Hay que conseguir que repitan sus intenciones delante de testigos o en una grabación. ¿Cómo hacemos eso? Usted debe seguir haciendo el papel de la novia que no sospecha nada. Quedar con Ricardo, hablar de la boda, mostrarse feliz y cuando Elena o Ricardo empiecen a pasarle los documentos, usted tendrá que grabar ese momento con el teléfono, con una grabadora, como sea.
Lo importante es registrar que le proponen firmar los papeles con un pretexto falso. Clara asintió asimilando cada palabra y tercero, Beatriz hizo una pausa. Hay que encontrar a las otras víctimas. Si unimos nuestros testimonios, el caso será mucho más sólido. Sé que esas mujeres existen. Elena soltó una vez en una conversación que el timo lleva funcionando 5 años. Eso significa que además de mí hay al menos una o dos más. ¿Cómo las encontramos? A través de los juzgados. Los casos de divorcio de Gustavo y Ricardo son información pública. Se puede solicitar a través del abogado, ver si tuvieron otros matrimonios que terminaron rápidamente, encontrar a esas mujeres y hablar con ellas. Clara se levantó y caminó por la habitación. Todavía tenía la cabeza nublada, pero a través de la niebla empezaba a dibujarse un plan claro y consecuente. ¿Cuándo es la boda?, preguntó Beatriz. Dentro de una semana. El próximo sábado. Entonces, tenemos una semana para prepararlo todo. Es poco tiempo, pero tendremos que darnos prisa. Lo principal es no delatarse. Ricardo no debe sospechar nada. Lo conseguiré, dijo Clara en voz baja, pero con firmeza. Haré el papel de tonta enamorada tan bien que no se dará cuenta de nada. Beatriz sonrió por primera vez en toda la conversación. Es usted fuerte. Eso es bueno. Va a necesitar toda su fuerza. Se intercambiaron los números de teléfono. Beatriz le dictó los datos del abogado Marcos Paulo Rocha y le anotó la dirección de su despacho. Acordaron reunirse al día siguiente por la tarde para discutir los detalles. ¿Tiene que ir a casa ahora?, preguntó Beatriz. ¿Con Ricardo? Llevo viviendo con él los últimos 2 meses. Ya he trasladado casi todas mis cosas a su casa. ¿Podrá mantener la compostura? Clara respiró hondo. Se secó las últimas lágrimas, sacó un espejo del bolso, se retocó los labios. Y se arregló el pelo. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con los ojos enrojecidos, pero la mirada era firme. Podré, dijo, no tengo otra opción. Bajaron por la escalera de servicio. En la sala ya había más gente. Los camareros se movían entre las mesas. La recepcionista miró a Clara con sorpresa y se le acercó. Buenas noches. Viene por el banquete de los Almeida, ¿verdad? Disculpe, la habíamos perdido de vista. Pensábamos que no vendría. Sí, disculpe, Clara esbozó una sonrisa de culpabilidad. ¿Podemos discutir los detalles ahora? Por supuesto, pase a mi despacho. Estuvieron sentadas media hora discutiendo el menú, las bebidas, la decoración de la sala. Clara tomaba notas, asentía, sonreía. Por dentro, una tormenta seguía rugiendo, pero por fuera parecía una novia normal, preocupada por la organización de la fiesta. Cuando terminaron de hablar de todo, Clara salió del restaurante. Afuera había oscurecido por completo y caía una lluvia fina. Se subió al coche, arrancó el motor, pero no se movió. Apoyó la cabeza en el volante y se quedó así unos minutos, permitiéndose un último momento de debilidad. Luego levantó la cabeza, se secó la cara con la manga de la chaqueta, encendió los faros y se dirigió a casa de Ricardo, al hombre que en una semana debía convertirse en su marido, al hombre que planeaba arruinarle la vida. Conducía por la ciudad de noche, repitiéndose como un mantra. Lo conseguiré. Soy fuerte. No dejaré que ganen. Clara aparcó frente a la casa de Ricardo y se quedó unos minutos en el coche reuniendo fuerzas. Un edificio de 5 plantas en un barrio residencial. Las ventanas del tercer piso brillaban con una cálida luz amarilla. Ricardo estaba en casa esperándola. Tenía que entrar y fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la misma Clara confiada que lo amaba y soñaba con la boda. Sacó el teléfono y miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de Ricardo. Mensajes. ¿Dónde estás, Clara? ¿Qué tal la reunión en el restaurante? Cariño, ¿vienes pronto? Mensajes normales de un novio atento. Ahora cada palabra se leía de otra manera, con un regusto a mentira. Clara tecleó una respuesta. Ya voy. Estoy llegando. Lo he hablado todo. Va a quedar precioso. Añadió un corazón, lo envió y guardó el teléfono en el bolso. Salió del coche. Mientras subía las escaleras ensayaba una sonrisa. Se detuvo ante la puerta. Respiró hondo, buscó la llave y abrió. Clara,
por fin. Ricardo salió de la habitación sonriendo de oreja a oreja, la abrazó y la besó en la mejilla. Ya empezaba a preocuparme. ¿Qué tal ha ido todo? Sus manos en sus hombros, sus labios en su piel. Ayer mismo eso le provocaba calor, mariposas en el estómago. Ahora cada caricia le resultaba repugnante, pero Clara se obligó a sonreír y le devolvió el abrazo. Todo genial, dijo intentando que su voz sonara natural. Hemos elegido el menú. Hemos hablado de la decoración de la sala. Va a quedar muy bonito, ya verás. No lo dudaba. Ricardo le pasó la mano por el pelo. Tienes un gusto excelente. ¿Has cenado? He pedido pizza. Acaba de llegar. No, no he cenado. Tengo un hambre de lobo. Fueron a la cocina. Una escena nocturna normal, una caja de pizza sobre la mesa, 2 platos, una botella de vino. Ricardo servía el vino en las copas. Contaba cosas de su día en el trabajo, de un cliente quisquilloso, de lo cansado que estaba. Clara escuchaba, asentía, comía pizza, aunque cada bocado se le atragantaba. Mamá ha llamado hoy, dijo Ricardo de pasada sirviéndole más vino. Preguntaba por la boda. Está muy preocupada de que todo salga bien. Clara casi se atraganta. Preocupada, Elena, preocupada. Claro, con 150.000 euros en juego. Siempre es tan atenta, dijo Clara con dificultad. Qué suerte he tenido con mi suegra. Sí, Ricardo sonrió. Pero Clara notó algo imperceptible en su mirada. Tensión culpa. La verdad es que te ha cogido mucho cariño. Dice que eres como una hija para ella, como una vaca lechera. Pensó Clara, pero en voz alta dijo, yo también la quiero mucho. Nos ayuda tanto. Se quedaron hasta las 11. Clara mantuvo la conversación a la fuerza, se rió de sus chistes, habló de los planes para la luna de miel. Cuando Ricardo intentó abrazarla en la cama, ella se excusó con un dolor de cabeza y cansancio. Él no insistió, le dio un beso en la frente y le deseó buenas noches. Clara yacía en la oscuridad, escuchando su respiración a su lado, y sentía que se estaba volviendo loca. ¿Cómo se puede dormir al lado de alguien que te está traicionando? ¿Cómo se puede fingir que todo va bien? Pero sabía que tenía que hacerlo por la justicia, por Beatriz, por ella misma. Al día siguiente, Clara pidió salir antes del trabajo con la excusa de los preparativos de la boda. Su jefe lo entendió e incluso bromeó diciendo que a las novias se les perdona todo. A las 5 de la tarde ya estaba sentada en el despacho del abogado Marcos Paulo Rocha. El despacho era pequeño, lleno de armarios con carpetas y libros. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años con canas y una mirada atenta. Beatriz me avisó de su visita, dijo señalándole una silla. Siéntese, cuénteme. Clara lo contó todo sobre Ricardo, cómo se conocieron, la boda en una semana, la noche anterior en el restaurante, la conversación que escuchó sobre Beatriz y su historia. Rocha escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Así que escuchó su conversación con sus propios oídos. Pero no hay grabación, precisó cuando Clara terminó. No, ni se me ocurrió grabar, simplemente estaba escondida detrás de un biombo. Entiendo. Eso complica las cosas. Su testimonio tendrá peso, pero sin pruebas materiales podrían rebatirlo. Dirán que no entendió bien algo o que se lo inventó todo por una pelea con su novio. ¿Y qué hago? Rocha se recostó en el respaldo de su sillón y se quedó pensativo. Hay que conseguir pruebas de su intención fraudulenta. Lo ideal sería una grabación de audio o video en la que discutan el plan o le propongan firmar los documentos con un pretexto falso. Dijo que Elena piensa darle los papeles después de la boda. Sí, planeaban que lo firmara todo en los 3 días siguientes a la boda antes de irnos de luna de miel. Entonces, tenemos tiempo. Le propongo lo siguiente. Usted sigue haciendo el papel de la novia que no sospecha nada. Cuando le traigan los documentos, enciende la grabadora del teléfono. 35 horas y 2 minutos. Deje que le expliquen qué papeles son, para qué sirven. Si mienten, si dicen que no son contratos de crédito, sino otra cosa, eso será la prueba del engaño. Pero eso es suficiente en conjunto con otras pruebas. Sí. Además, hay que revisar los casos de divorcio de los hijos de Isabel. Haré las solicitudes en los juzgados. Conseguiré la información. Si aparecen disputas por deudas,
por repartos de bienes con esquemas extraños, eso también jugará a nuestro favor. Clara asintió asimilando la información. Y lo más importante, continuó Rocha. Hay que encontrar a otras víctimas. Beatriz es la primera. Usted es una posible segunda, pero a usted todavía no la han engañado, así que su caso es preventivo. Necesitamos víctimas reales. Si encontramos al menos a otra mujer que haya sido víctima de esta familia, podremos presentar una denuncia colectiva en la policía. Entonces abrirán una causa penal por estafa a gran escala. ¿Cómo las encontramos? A través de los registros civiles de los juzgados. Tengo ayudantes que se encargarán de eso. Deme un par de días. Hablaron durante 1 hora más, discutiendo los detalles. Rocha le explicó qué frases exactas debía intentar grabar, cómo comportarse para no levantar sospechas. Cuando Clara se iba, le dijo, «Es usted una mujer muy valiente. No cualquiera es capaz de hacer esto. Aguante, los pillaremos». Al día siguiente, Clara se reunió con Beatriz en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Las chicas se sentaron en un rincón apartado y hablaron en voz baja. «Rocha me ha llamado esta mañana», dijo Beatriz. «Su ayudante ya ha empezado a investigar. Ha encontrado información interesante». «¿Qué información?» «Gustavo tuvo 2 matrimonios. Uno duró 2 meses. El divorcio fue hace 3 años y medio. Esa soy yo. Pero resulta que 1 año antes que yo hubo otro matrimonio. Duró solo 4 meses. Una mujer llamada Olga Santos después del divorcio, presentó una demanda para anular las transacciones, pero perdió. Clara se enderezó. Entonces, ella también es una víctima. Parece que sí. Rocha ya ha encontrado su contacto. Vive en un barrio cercano. Trabaja como dependienta en una tienda de ropa. Quiero quedar con ella, hablar. Quizás acepte testificar. Voy contigo. Dijo Clara con decisión. ¿Estás segura? Puede ser duro escuchar el dolor de otra persona que se parece tanto al tuyo. Segura. Tenemos que estar juntas en esto. A la tarde siguiente, las 3 estaban sentadas en la misma cafetería. Olga Santos resultó ser una mujer de unos 30 años, delgada, con el rostro cansado y las manos nerviosas. Cuando Beatriz le explicó por qué habían venido, Olga al principio quiso irse. «No quiero remover el pasado», dijo levantándose. «Fue hace 4 años. Ya lo he superado». «Olga, espere», Clara la cogió de la mano. «Van a hacerme lo mismo a mí. Mi boda es en 1 semana. Si no ayuda, seré la tercera víctima. Y luego habrá una cuarta, una quinta. No pararán». Olga se volvió a sentar lentamente en silencio, mirando por la ventana. Luego preguntó en voz baja, «¿Qué quieren de mí? Cuente su historia, testifique, ayúdenos a detenerlos». Olga se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. Beatriz la abrazó. Estuvieron así unos minutos y luego Olga empezó a hablar. Su historia era casi una copia de la de Beatriz. Conocer a Gustavo, la boda rápida, los documentos para el negocio familiar. La luna de miel, el regreso y el descubrimiento de deudas por 80.000 euros, el divorcio a los 4 meses, la pérdida del piso. Años de pagos. Intenté luchar, decía Olga entre lágrimas. Fui a juicio. Intenté demostrar que me habían engañado, pero ellos tenían todos los documentos en orden. Buenos abogados, contactos. El juez falló en mi contra. Perdí el último dinero que me quedaba en costas judiciales. Pero ahora es diferente, dijo Beatriz. Ya somos 3. 3 mujeres, 3 historias idénticas. No es una coincidencia, es un sistema. Rocha dice que con 3 víctimas el caso es mucho más sólido. ¿De verdad creen que se les puede meter en la cárcel? En la voz de Olga sonó una chispa de esperanza. No solo lo creemos. Haremos todo lo posible para conseguirlo. Dijo Clara con firmeza. Olga se secó las lágrimas y se enderezó. De acuerdo. Estoy con ustedes. Díganme qué tengo que hacer. Los días siguientes pasaron en una preparación febril. Rocha preparaba los documentos, recopilaba el dossier. Beatriz y Olga reconstruían todos los detalles de sus historias, revisaban papeles antiguos y Clara seguía viviendo una doble vida. Durante el día era la novia feliz. Quedaba con Ricardo, discutía los últimos preparativos, se probaba vestidos, cenaba con su madre,
que le sonreía dulcemente, y le decía lo contenta que estaba de que se uniera a la familia. Clara miraba a Elena a los ojos y le devolvía la sonrisa, aunque por dentro hervía de rabia. Por las noches, cuando Ricardo se dormía, se escribía con Beatriz y Rocha, planeando los siguientes pasos. Anotaba en el teléfono todo lo que decían Ricardo y su madre, cualquier mención a documentos, a papeles importantes después de la boda. 3 días antes de la boda, Elena fue a visitarlos, trajo una tarta y se sentó en la cocina a tomar un té. Ricardo estaba en la ducha. Se quedaron a solas. Clara, querida, Elena le puso la mano sobre la suya. Quiero hablar contigo de un asunto importante. Clara se puso en alerta y encendió la grabadora que tenía en el bolsillo del albornoz. La escucho. Verás, mis hijos y yo tenemos un negocio familiar, una pequeña empresa, pero da beneficios. Después de la boda serás parte de nuestra familia y quiero poner a tu nombre participación. Será tu colchón financiero. Una participación en el negocio. Clara fingió sorpresa y alegría. Qué generosa por su parte. ¿Qué dices, querida? La familia tiene que estar unida. Ya he preparado los documentos. Elena sacó una carpeta del bolso. Son unos pocos papeles. Habrá que firmarlos después de la ceremonia. Cuando tengáis tiempo, preferiblemente antes de iros de luna de miel para que todo entre en vigor. ¿Y qué documentos son? Clara cogió la carpeta y la abrió. Dentro había unas 20 hojas con letra pequeña. Bah. Terminología jurídica. No te comas la cabeza. Elena hizo un gesto con la mano. Ricardo lo ha revisado todo. Todo está en orden. Es simplemente la formalización de la participación como socia. Se necesita tu firma y el sello de un notario. Ricardo y yo iremos contigo. Lo haremos todo en un día. Clara hojeaba los papeles fingiendo leer. En realidad estaba fotografiando cada página con el teléfono que sostenía debajo de la mesa. Aquí hay muchas palabras que no entiendo, dijo fingiendo desconcierto. Aval. Fianza. ¿Es obligatorio para ser socia? Claro, cariño. Es el procedimiento estándar. Cuando entras en una sociedad limitada, tienes que dar garantías de que eres solvente. Un simple formalismo para Hacienda. ¿Y qué tiene que ver mi piso en todo esto? Elena se quedó helada un segundo, pero enseguida esbozó una sonrisa. El piso es tu activo. Le demuestras al Estado que tienes patrimonio. Así que eres una socia fiable. No es nada grave, solo un papel. Clara asintió y cerró la carpeta. De acuerdo. Lo firmaré. Y Ricardo dice que todo está bien. ¡Qué lista! Elena le dio una palmadita en la mano. Sabía que eras una chica razonable. Cuando la suegra se fue, Clara se encerró en el baño, sacó el teléfono, las fotos de los documentos, la grabación de la conversación y se lo envió todo a Rocha. Media hora después, él la llamó. Clara. Esto es oro puro. La voz del abogado sonaba excitada. Aquí hay contratos de crédito por 140.000 euros, el aval de su piso, una fianza por las deudas de una empresa fantasma por otros 40.000 euros y además la grabación donde le miente claramente sobre el contenido de los documentos. Es una prueba directa de la intención fraudulenta. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a la policía. Mañana por la mañana, yo, usted, Beatriz y Olga, presentamos una denuncia colectiva. 3 víctimas, una posible víctima, un montón de pruebas, están obligados a abrir una investigación. ¿Y la boda? Clara no irá a casarse con ese hombre, ¿verdad? Clara guardó silencio. Por supuesto que no. Por supuesto que no se casaría con Ricardo, pero una parte de ella, la que todavía recordaba el enamoramiento, la que todavía se aferraba a la ilusión de la felicidad, se encogía dolorosamente al pensar en cancelar la boda. No, dijo en voz baja, no voy a casarme. Entonces, mañana a las 9 de la mañana la espero en mi despacho. De ahí iremos todos juntos a la policía. Clara colgó y se miró en el espejo. El rostro pálido, ojeras oscuras, los labios apretados. Casi no se reconocía. Hacía una semana era una chica normal que soñaba con su boda y ahora participaba en una operación para atrapar a unos estafadores. Su vida había dado un vuelco en pocos días, pero no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos y lo más importante,
No podía dejar sin castigo a las personas que habían arruinado la vida de al menos 2 mujeres y se disponían a arruinar la suya. Salió del baño. Ricardo estaba sentado en el sofá viendo el fútbol. Clara, ven aquí. Dio una palmada en el sitio a su lado. Clara se sentó. Ricardo la abrazó por los hombros y la besó en la sien. 3 días, dijo. En 3 días serás mi mujer. Soy el hombre más feliz del mundo. Clara se acurrucó contra él para que no viera su cara. Yo también, susurró. La última mentira. La última vez que fingía. El viernes por la mañana, Clara se despertó a las 6. Aunque el despertador estaba puesto para las 7, no había podido dormir. Ricardo roncaba a su lado ocupando la mitad de la cama. Se levantó en silencio, se vistió y escribió una nota. Me he ido a casa de una amiga. Últimos preparativos para la boda. Te quiero. La dejó sobre la mesa y salió del piso. En el despacho de Rocha ya estaban Beatriz y Olga. Las chicas parecían nerviosas, pero decididas. El abogado extendió sobre la mesa todos los documentos, las declaraciones, las fotos de los papeles, las grabaciones de audio, los extractos de los juzgados sobre los divorcios. Este es un caso serio, dijo. Tenemos todo lo necesario. Víctimas, pruebas, el modus operandi. La policía está obligada a abrir una investigación penal. Fueron todos juntos a la comisaría. La inspectora, una mujer de unos 40 años con el rostro cansado, los escuchó, revisó los documentos, hizo preguntas, tomó notas. 2 horas después se recostó en el respaldo de su silla. La situación es realmente grave, dijo. Hay indicios de estafa por parte de un grupo organizado con premeditación. Voy a abrir una investigación penal, pero entiendan que esto es solo el principio. La investigación llevará tiempo. Habrá que hacer peritajes, interrogatorios, incautar documentos de los implicados. ¿Cuán rápido pueden detenerlos?, preguntó Clara. Primero hay que reunir pruebas suficientes para la detención. Por ahora puedo citar a declarar a Elena Almeida y a sus hijos, pero para pillarlos infraganti necesitamos una operación. ¿Está dispuesta a participar? Estoy dispuesta, dijo Clara con firmeza. La inspectora asintió. Le propongo lo siguiente. Dice que Elena planeaba formalizar los documentos después de su boda. Hay que organizar una reunión para la firma, pero de tal manera que podamos registrar el momento de la entrega de los documentos falsos y el intento de obtener la firma con un pretexto fraudulento. Si vienen con esos papeles e intentan engañarla, los detendremos. Pero la boda es pasado mañana. Clara guardó silencio. No puedo casarme con él y no tiene por qué hacerlo. Cancele la boda. Diga que necesita formalizar urgentemente unos documentos antes de la ceremonia, por ejemplo, para obtener beneficios fiscales o para la propiedad conjunta. Invéntese cualquier pretexto con tal de que traigan esos papeles. Concierte una cita en una notaría. Estaremos allí. Clara asintió, aunque por dentro se le encogía todo. Cancelar la boda, definitiva, irrevocablemente. Llamar a todos los invitados, decirles que todo se cancela, explicar, mentir, aguantar preguntas. Lo haré, dijo. Salieron de la comisaría sobre la 1 de la tarde. Beatriz abrazó a Clara al despedirse. Aguanta, lo más difícil está por llegar. Clara se subió al coche y sacó el teléfono. 15 llamadas perdidas de Ricardo. Mensajes. ¿Dónde estás, Clara? Responde. Estoy preocupado. ¿Estás bien? Marcó su número. Él contestó al primer tono. Clara, por Dios, ¿dónde te metes? Estaba hecho un manojo de nervios. Perdona, Ricardo. Estaba con una amiga discutiendo la despedida de soltera. Tenía el teléfono en silencio. Me has asustado. Bueno, lo importante es que estás bien. ¿Cuándo vienes a casa? Pronto, en un par de horas tenemos que hablar. ¿De qué? De los documentos. Tu madre me dio unos papeles para firmar. Quiero dejarlo todo arreglado antes de la boda para no tener que preocuparme después. Silencio. Clara oía la respiración de Ricardo al otro lado del teléfono. Sí. Mamá decía que era mejor después de la ceremonia. No, quiero hacerlo. Ya me quedaré más tranquila. Vamos mañana por la mañana a la notaría. Lo firmamos todo y listo.
Para que el día de la boda no tengamos que pensar en nada. De acuerdo. Ricardo hablaba lentamente como sopesando cada palabra. Ahora llamo a mamá y lo arreglo. Genial. Llega pronto. Colgó, se apoyó en el volante y respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. Todo iba según lo planeado, solo quedaba aguantar un día más. El viernes por la tarde estaban los tres sentados en la cocina, Clara, Ricardo e Elena. La suegra había venido con la misma carpeta de documentos. Bueno, no. Has decidido no esperar. Elena sonreía, pero su mirada era cautelosa. Bien hecho. Ya he quedado con la notaria para mañana a las 10 de la mañana. Iremos. Lo arreglaremos todo rápido y estarás libre. ¿Qué notaria? Preguntó Clara poniendo cara de inocencia. Alexandra Silva, llevamos mucho tiempo trabajando con ella. Es una mujer de confianza. Lo hará todo como es debido. Podemos ir a otra, dijo Clara con cautela. Es que tengo una notaria conocida, María Costa. Confío en ella. Me lo explicará todo en detalle. Elena frunció el ceño. ¿Para qué otra? Alexandra Silva es una excelente profesional, pero estaré más tranquila con María Costa. Me explicó todo sobre los documentos cuando compré el piso. Por favor. Ricardo intervino. Mamá, ¿qué más da? A Clara le viene mejor así. Elena guardó silencio y luego asintió. De acuerdo. Que sea tu María Costa. Dame la dirección. Clara dictó la dirección de la notaría que le había indicado la inspectora. Allí ya estaba todo preparado. Agentes, cámaras ocultas, micrófonos. Mañana a las 10 estaremos allí. Elena recogió los documentos. Bueno, me voy. Tenéis que descansar para mañana. Pasado mañana es la boda. Cuando la suegra se fue, Ricardo abrazó a Clara. Estás un poco tensa. ¿Estás nerviosa? Un poco. Clara se acurrucó contra él y cerró los ojos. Es que se me ha juntado todo, la boda, los documentos, los nervios. Todo saldrá bien. Ricardo le acarició el pelo. Mañana lo arreglamos todo y pasado mañana seremos marido y mujer y nos iremos a las Canarias y durante 2 semanas solo disfrutaremos del mar y el uno del otro. Clara no respondió. Pensaba en que mañana detendrían a su madre y a él posiblemente también. Y no habría Canarias, no habría boda, no habría nada de lo que había soñado. Esa noche apenas durmió. Yacía al lado de Ricardo, mirando en la oscuridad y pensando. Una parte de ella todavía no creía que todo aquello estuviera pasando de verdad, que mañana iría a la notaría no para firmar unos documentos, sino para entregar a la policía a las personas que debería haber considerado su familia. La mañana del sábado empezó como de costumbre. El desayuno, los preparativos, el viaje. Ricardo estaba tranquilo, incluso alegre. Bromeaba diciendo que después de la boda de mañana serían una familia de verdad. Clara asentía y sonreía. Por dentro todo se le había hecho un nudo apretado. Llegaron a la notaría a las 10:10. Elena ya los esperaba en la entrada con el mismo bolso de cuero y la carpeta de documentos. Bueno, listos. Sonreía. Pero Clara notó cómo sus ojos se movían rápidamente, evaluando la situación. Listos, dijo Ricardo. Entraron en el edificio y subieron al segundo piso. En la recepción los recibió una secretaria. Almeida, pasen al tercer despacho. Entraron en una habitación espaciosa. Detrás de una mesa estaba sentada la notaria, una mujer mayor con gafas. En realidad era la notaria de verdad, María Costa, que había aceptado ayudar a la policía. En la habitación contigua, detrás de una pared de espejo, estaban sentados los agentes y la inspectora. Buenos días, asintió la notaria. Siéntense. ¿Qué documentos vamos a formalizar? Elena dejó la carpeta sobre la mesa. Hay que certificar las firmas en los documentos de constitución de una sociedad limitada. De acuerdo. Déjeme ver. La notaria cogió los documentos y empezó a hojearlos lentamente. Fruncía el ceño. Hacía alguna anotación con un lápiz. Disculpe, pero aquí no solo hay documentos de constitución. También hay contratos de crédito y un contrato de aval inmobiliario. Bueno, sí, todo eso es para formalizar la participación en la empresa, dijo Elena rápidamente. Es el procedimiento estándar. No es exactamente estándar.
La notaria miró a Clara. ¿Entiende lo que está firmando? Clara puso cara de desconcierto. Pensaba que solo eran papeles para el negocio. Elena me dijo que me estaban dando una participación en la empresa familiar. No es solo una participación. La notaria dejó los documentos sobre la mesa. Son contratos de crédito por 140 euros. Su piso queda como aval. Además se convierte en fiadora de las deudas de una tal Construcciones Almeida S.L. por un importe de 40.000 euros. Se hizo el silencio. Elena palideció. Ricardo hizo un amago de levantarse, pero se quedó helado. Esto es un malentendido, empezó la suegra. Es que la terminología jurídica es complicada. No hay ningún malentendido. La notaria se levantó. No puedo certificar estos documentos porque hay un claro intento de engaño. La señorita claramente no entiende lo que está firmando. En ese momento se abrió la puerta de la habitación contigua. Entraron dos hombres de uniforme y la inspectora. Elena Almeida, Ricardo Almeida. Quedan detenidos por sospecha de estafa, dijo el agente de mayor rango. El rostro de Elena se descompuso. ¿Qué? ¿Qué estafa? Esto es un negocio totalmente legal. Un negocio en el que intentaban engañar a la prometida de su hijo para que firmara contratos de crédito bajo la apariencia de documentos de constitución de una empresa. La inspectora dejó una grabadora sobre la mesa. Tenemos la grabación de su conversación en el restaurante con su hijo, donde discutían el plan. Tenemos los testimonios de dos mujeres que ya han sido víctimas de sus acciones. Tenemos el peritaje de los documentos y el intento de hoy grabado en video. Elena se desplomó lentamente en la silla. Ricardo estaba pálido como el papel, incapaz de moverse. Es ella. La suegra señaló a Clara con el dedo. Ella lo ha organizado todo. Es una provocación. No hay ninguna provocación, dijo la inspectora con calma. Ustedes mismos trajeron los documentos falsos. Ustedes mismos intentaron obtener la firma mediante engaño. Clara Méndez simplemente ha ejercido su derecho a la defensa. Los agentes le pusieron las esposas a Elena. Ella gritaba, amenazaba, maldecía a Clara. Ricardo estaba de pie mirando a Clara con los ojos vidriosos. Clara, susurró. Lo sabías. Lo sabía. Ella lo miró directamente a los ojos. Lo sabía todo desde aquella noche en el restaurante, cuando tú y tu madre discutíais cómo robarme. Pero yo no quería. Fue todo cosa de mamá. Lo sabías. Y te callaste. Clara sintió como algo frío y duro crecía en su interior. Te sentaste frente a ella y asentiste mientras te explicaba el plan. Ibas a casarte conmigo, a utilizarme, a desplumarme y a abandonarme. La elegiste a ella, su dinero, su plan. No me elegiste a mí. Clara. Perdóname, la voz de Ricardo se quebró. Ricardo Almeida tendrá que acompañarnos para prestar declaración, dijo el agente. Yo estaba en contra. Ricardo agarró a Clara de las manos. Le dije a mamá que no estaba bien. No quería engañarte. Pero me engañaste, Clara se soltó. Cada día, cada hora me besabas y planeabas la traición. Hablabas de amor y pensabas en el dinero. No eres débil, Ricardo. Eres un cobarde. Y hemos terminado. Clara, por favor, dame una oportunidad. Te quiero. Si me quisieras, no estaría sentado en un restaurante discutiendo cómo robarme. La voz de Clara era firme. Váyase con la policía, Ricardo Almeida. Tiene mucho que contarle a la inspectora. Los agentes se llevaron a Ricardo. Él miraba hacia atrás intentando decir algo, pero Clara se dio la vuelta. No quería volver a ver su cara o oír su voz. Cuando se quedaron las tres, Clara, la inspectora y la notaria, se hizo el silencio. Clara se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Es usted una mujer muy valiente, dijo la inspectora. No cualquiera es capaz de hacer esto. No me siento valiente. Clara levantó la cabeza. Me siento destrozada. Mi boda debería haber sido mañana. Y en lugar de eso, he entregado a la policía al hombre al que amo. Amaba, corrigió la inspectora suavemente, en tiempo pasado. Amaba una ilusión, a un hombre que usted se había inventado. El verdadero Ricardo Almeida resultó ser muy diferente. Clara asintió. Sí, es verdad.
Amaba a aquel Ricardo que se había inventado, bueno, honesto, atento. Pero el verdadero Ricardo era débil, codicioso y dispuesto a traicionar por dinero. Las semanas siguientes pasaron como en una neblina. Juicio, declaraciones, peritajes. A Elena la pusieron en prisión preventiva inmediatamente. Ricardo y su hermano Gustavo quedaron en libertad provisional. Rocha llevó el caso con maestría, reunió todas las pruebas, llamó a testigos. Se descubrió que Elena había engañado no a 3, sino a 5 mujeres en los últimos 7 años. Otras 2 víctimas aparecieron después de que el caso saliera en la prensa. Todas testificaron. El esquema era el mismo: boda rápida, documentos con un pretexto falso, divorcio a los pocos meses, deudas a nombre de la mujer. El juicio se celebró 4 meses después. A Elena la condenaron a años de prisión por estafa a gran escala, cometida por un grupo organizado con premeditación. Gustavo y Ricardo recibieron condenas condicionales de 3 años como cómplices. Se les obligó a pagar indemnizaciones a todas las mujeres afectadas. Clara estaba sentada en la sala del tribunal escuchando la sentencia. A su lado estaban Beatriz y Olga. Cuando el juez leyó la decisión, Beatriz le apretó la mano a Clara. «Hemos ganado», susurró. «Sí», asintió Clara. «Hemos ganado», pero la victoria no traía alegría, solo alivio y vacío. Después del juicio, las 3 fueron a una cafetería, la misma donde se habían reunido por primera vez. «¿Y ahora qué?», preguntó Olga. «A seguir viviendo», Beatriz se encogió de hombros. «Yo sigo pagando mis créditos, trabajo. Espero que algún día termine de pagar y pueda empezar de nuevo». «Y yo estoy pensando en crear un grupo de apoyo», dijo Clara. «Para mujeres que han sido víctimas de timos parecidos, ayudarlas legalmente, psicológicamente, para que no estén solas. Cuenta conmigo». Beatriz le tendió la mano por encima de la mesa. «Y conmigo», Olga puso su mano sobre la de ellas. Así estaban sentadas las 3 mujeres que habían pasado por el engaño y el dolor, y planeaban el futuro, un futuro sin los hombres que las habían traicionado, pero con la amistad que habían encontrado. 6 meses después del juicio, Clara conoció a Marcos. Era voluntario en su grupo de apoyo. Ayudaba a las víctimas con cuestiones legales. 35 años, abogado en una gran empresa, divorciado, con una hija, tranquilo, fiable, honesto, empezaron a salir despacio. Con cuidado, sin prisas. Clara ya no tenía prisa. Había aprendido a valorar no las palabras, sino los hechos, no las promesas, sino las acciones. Un año después, en el aniversario del día en que Beatriz la salvó en el restaurante, volvieron a reunirse las 3, esta vez en la Rosa Blanca. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana donde una vez Elena había discutido sus sucios planes. «Por nosotras», Beatriz levantó su copa. «Porque sobrevivimos, porque no nos rompimos, porque encontramos la fuerza para luchar. Por la justicia», añadió Olga. «Por la amistad», Clara brindó con ellas, «porque incluso en lo peor se puede encontrar algo bueno. Perdí a un prometido y mis ilusiones, pero os gané a vosotras y eso vale más que cualquier boda». Bebieron vino, rieron, recordaron y en un rincón lejano de la sala, detrás de aquel mismo biombo tallado donde todo empezó, estaba sentada una pareja joven, enamorados, felices, haciendo planes de futuro. Clara los miró y sonrió. La vida sigue. La gente sigue amando, creyendo, soñando. Y eso está bien. Lo importante es no bajar la guardia, no olvidar que detrás de las palabras bonitas pueden esconderse intenciones sucias, que el amor debe demostrarse con hechos, no con promesas. Sacó el teléfono y miró un mensaje de Marcos. «¿Qué tal la reunión? Te espero en casa. He preparado la cena». Un mensaje simple, cotidiano, pero en él había cariño, verdadero, no fingido. Clara respondió. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo iría bien. No de inmediato, no rápido, pero iría bien porque había aprendido a distinguir lo verdadero de lo falso, el amor de la manipulación y nunca más permitiría que la engañaran. La historia había terminado. Una nueva historia acababa de empezar. Gracias por escuchar el relato. Disculpen los errores. Escriban en los comentarios qué piensan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.